Muchísimas gracias a Henry por esta conferencia tan maravillosa. Definitivamente, saber comunicar es un arte y es un gran reto que tenemos todos los días de la vida. Seguimos avanzando en nuestra agenda y tengo el gusto de presentarles la siguiente conferencia. La comunidad, una visión necesaria desde el administrador moderno. Nuestro conferencista invitado es Alejandro Tangarife. Es psicólogo y especialista en gerencia del talento humano y gerencia de proyectos, experto en gestión del cambio corporativo. Cuenta con 10 años de trayectoria en el Grupo Bolívar, liderando aprendizaje y desarrollo organizacional. Actualmente se desempeña como director de Valor Compartido y Relaciones Corporativas en Constructora Bolívar. Bienvenido, Alejandro. Bueno, ¿cómo están en la tarde de hoy? Bien, bien, qué bueno. Bueno, mucho gusto. Alejandro Tangarife, director de Valor Compartido y Relaciones Corporativas de Constructora Bolívar, una marca que seguramente muchos conocen. De hecho, ahorita que llegábamos al evento teníamos la fortuna de encontrarnos a muchos de los administradores de nuestros conjuntos, que de verdad son aliados especialísimos, entonces un saludo, además de a todos, muy especial para ellos. Y pensaba además en un poco cuál era la misión cuando nos invitaban al evento y cuando nos invitaban al espacio de comunicar hoy acá, porque cuando ustedes asistan a una conferencia y el speaker que está acá no les dice con qué se van a ir, entonces siéntanse tumbados ese día. Entonces, ¿con qué quiero que se vayan? Con la visión de, oiga, ¿cómo como administradores de propiedad horizontal podemos gestionar comunidad? Porque la comunidad es el elemento esencial que hace que las cosas pasen. Porque nos debemos a la comunidad. Eso es lo que hace que haya proveedores, que haya vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda misión de hoy es que ustedes me van a recordar que no se me queden las gafas porque las dejo en todos lados. Listo, arranquemos. Entonces vamos a contextualizar. Constructora Bolívar, y quiero arrancar con este video porque es fundamental la visión que nosotros tenemos de la comunidad para lo que queremos lograr hoy. Antes de construir en el papel. Tenemos un tema con el audio. Por ahí algo sonó. Bueno, vamos a arrancarlo así. Afortunadamente tiene subtítulos. Antes de construir en el papel, en la tierra. ¿Lo devolvemos? Listo. Miren, y ahí aprovecho y les voy contando. En estos días leía un tema de la ley de Murphy, ¿no? Uno siempre habla de la ley de Murphy como, oiga, preciso falló el video, preciso falló no sé qué. Y resulta que pues las leyes de Murphy son todo un tema. O sea, él hace pues una lista de muchas cosas y entre otras hay una que a mí me encanta y es toda solución trae un nuevo problema. Ahí se las dejo. Creo que ahora sí ya. No. Ya. Antes de construir en el papel, en la tierra y en la memoria de quienes confiaron en nosotros, tuvimos que creer en una realidad distinta, lejana y ajena, pero no por eso imposible. Pensar en nosotros, sí, pero sin descuidar al otro y a nuestro entorno. No es para cualquiera. Requiere paciencia, compromiso y determinación. En Constructora Bolívar estamos dispuestos a eso y más, porque queremos darle vida a nuestros proyectos, para que otros puedan disfrutarlos y transformarlos en oportunidades, sueños y hogares. Constructora Bolívar. Porque más que viviendas, construimos comunidades.
justamente esa frase con la que termina el video es con la que quería arrancar la presentación. Más que viviendas, construimos comunidades. Porque la comunidad trasciende absolutamente cualquier infraestructura o cualquier unidad de vivienda entregada o cualquier zona común, esencial o no esencial, que podamos tener en nuestros conjuntos. Pero como todo, pues eso tiene una historia que hace un poco, pues, es un poco la magia que les quiero transmitir el día de hoy. ¿Cómo empieza todo esto, toda esta visión de Constructora Bolívar que les quiero transmitir el día de hoy? Entonces, nosotros hace años arrancamos pues con un programa, o más bien empezamos con toda esta dinámica de entregas de viviendas, los proyectos cada vez eran más grandes. Y hace unos años, yo no sé si alguien se acuerda lo que pasó el 23 de abril del 2012. Está difícil la pregunta, pero ¿alguien se acuerda? Una locución de un expresidente. ¿Quién? Por ahí levantaban la mano. 23 de abril del 2012, Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, sale en televisión y dice 100.000 viviendas gratis para la gente. ¿Se acuerdan de eso? Esas sí ya son nomás. Bueno, pues Constructora Bolívar fue uno de los constructores que apoyó al gobierno de ese entonces, o más bien que tuvo el relacionamiento con el gobierno de ese entonces, pues para hacer que esas 100.000 viviendas fueran una realidad. Y ahí empezamos a encontrar una cantidad de cosas, porque claro, se empieza a crecer el tamaño de los conjuntos, empezamos a construir en zonas donde de pronto antes no construíamos, y ahí entendemos y nos hacemos una pregunta, o más bien, más que una pregunta, encontramos un rol en toda copropiedad, que nos damos cuenta, y esto no fue descubrir el agua tibia ni muchísimo menos, que mediaba las diferentes conversaciones que ocurrían al interior de esa copropiedad. Que todo lo que pasaba al interior entre vecinos pasaba primero por esa persona, entre muchas otras cosas. ¿Quién es esa persona? ¿Quién se atreve a adivinar? ¿Quién? ¿El portero? No. Pues a veces también, pero no, cuando las personas tenían problemas entre vecinos o tenían alguna cosa que manejar, es al primero al que llaman a darle quejas, a mandarle el video de los niños jugando. Ahora sí, el administrador o la administradora de propiedad horizontal. Y entendimos que teníamos un reto gigantesco, que era, oiga, ¿cómo apoyamos a ese administrador? ¿Cómo nos volvemos aliados de esos administradores de propiedad horizontal para hacer que diferentes cosas pasen al interior de esas copropiedades? Nuevamente con la visión de desarrollar comunidad, de más que vivienda, construir comunidades. Y en ese momento, incluso esto viene de mucho antes de toda esta historia que les contaba de las 100.000 casas gratis, nació el Premio Bolívar de Copropiedades. Entonces la compañía dijo, vamos a inventarnos algo para visitar las diferentes copropiedades. No sé si alguien acá conoció en su momento el Premio Bolívar de Copropiedades. Eso, por allá bien. Entonces, ¿qué decíamos? Por supuesto, pues había todo un pliego de condiciones para participar, etcétera, etcétera, pero uno lo describiría fácilmente como el premio que daba la compañía a la copropiedad más bonita, digámoslo así. Entonces, eso tiene pues unos bemoles, obviamente funcionó muy bien durante muchos años, pero empezamos a evolucionarlo porque cuando la descripción se vuelve la que es más bonita, pues lo que es bonito para alguien no es tan bonito para el otro, ¿cierto? Entonces tiene que tener unos criterios sólidos, los tenía, pero digamos que fue evolucionando con los años. Después de muchos aprendizajes, después de muchas iteraciones, después de muchos procesos de innovación, nace lo que hoy conocemos como En Conjunto. Entonces, ahora, ¿alguien ha escuchado En Conjunto? Eso, hay manos levantadas, muy chévere. Entonces, ¿qué es En Conjunto? En Conjunto es el modelo de acompañamiento a la comunidad que tiene Constructora Bolívar, con el que se queda mucho tiempo después, unos años después de entregada la copropiedad, con esos conjuntos. Con una relación súper estrecha con el administrador, pero también con una relación muy estrecha con los vecinos y con los residentes y propietarios que ahí viven. ¿Y por qué se hace esto? Y acá empezamos un poco con esa transferencia que queremos hacer de, oiga, desde mi rol como administrador de propiedad horizontal, ¿a qué estoy llamado? ¿Cierto? Entonces, lo primero es que es importante al desarrollar comunidad, desarrollar competencias, desarrollar destrezas, transmitir conocimiento. Porque hay una frase muy famosa por ahí que dice que a uno el desconocimiento de la norma no lo exime de cumplirla, ¿cierto? Entonces es importante y ha sido importante desde nuestra visión transmitir que los vecinos, que los residentes de un conjunto pues deben conocer la norma. Segundo, porque eso crea vínculo,
¿sí? El vínculo emocional con la gente que habita la copropiedad es muy importante y es muy importante también desde el administrador. Eso no quiere decir que todos somos amigos de todos, pero sí quiere decir que cuando hay un vínculo y cuando hay una relación mínimamente creada, nos tratamos en un ambiente de respeto y de cordialidad y eso es sumamente importante. Porque valoriza la inversión. Yo veía incluso en el listado de conferencias que nos hablaba, que hay una que nos habla de la valorización de la copropiedad y eso es muy importante porque cuando uno encuentra situaciones ciertas situaciones dentro de las copropiedades, pues las cosas se tienden a desvalorizar. Y acá les cuento una historia. En esta dinámica de las casas gratis, a veces íbamos a visitar las copropiedades o íbamos regularmente a visitar las copropiedades. Las personas o las comunidades a las que se les entregaban estas casas muchas veces eran comunidades, o en la gran mayoría de los casos, que nunca jamás en su vida habían vivido en propiedad horizontal. Y eso no es tan ajeno, o sea, eso sigue pasando en muchos proyectos que se desarrollan y pues que la gente elige vivir en una copropiedad o comprar un apartamento dentro de un conjunto. Y ustedes no se imaginan todo lo que encontrábamos, es decir, no solo la típica que de pronto se vive desde la administración, de la música hasta tarde, del perro que ladra. Yo digo que el 99.9% de los problemas en las copropiedades son por las mascotas. Algún día contrastaré mi teoría estadísticamente. Pero encontramos muchas cosas, o sea, literal en los jardines de las casas encontrábamos animales pues no domésticos, sino pues no sé, de pastoreo, en los jardines de las casas, imagínense el valor que empieza a perder una vivienda cuando uno encuentra ese tipo de situaciones al interior de. Entonces un poco la gestión de la comunidad también tiene que ver con que la inversión que hizo el cliente, la inversión que se hizo ahí, pues efectivamente se cuide y se valorice. Y obviamente hay una visión pues dentro de la compañía que implica el cuidado de los objetivos de desarrollo sostenible y que implica el cuidado de la sostenibilidad en todos los aspectos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de 3 ejes. El primer eje, convivo en ambiente, ese en conjunto pues tiene estos 3 convivos, entonces convivir en ambiente implica pues tener esa visión de la sostenibilidad, como les decía, ¿no? Creo que todos estaríamos de acuerdo si hacemos una encuesta en que cuidar el planeta es importante y en que cuidar que las generaciones futuras tengan acceso a recursos pues vitales como el agua, etcétera, es una prioridad para todos, ¿cierto? Entonces es importante desde convivo en ambiente que tengamos esa visión. Convivo seguro que tiene que ver con la convivencia per se y con la manera en que entre todos nos cuidamos en una copropiedad. Yo ya les voy a dar unas historias de esto para aterrizarlo mucho más. Y convivo al día que tiene que ver con estar al tanto de los derechos y deberes que como miembro de una copropiedad o como miembro de una comunidad debo tener y estoy llevado pues a cumplir. Entonces aquí yo lo que les voy a mostrar es 3 historias de personas de diferentes comunidades pues que se han apalancado en esos convivos para lograr cosas al interior de sus conjuntos. Entonces aquí va la primera, Jennifer. Jennifer vive en uno de los conjuntos de Ciudad del Puerto. ¿Alguien viene de Barranquilla o de Soledad? Creo que no, bueno. Ciudad del Puerto queda en Soledad Atlántico, es un municipio que queda a las afueras de Barranquilla, que uno se imagina Soledad como un municipio pequeño, pues ya están llegando como al 1.000.000 de habitantes. Y allá tenemos un proyecto grandísimo que se llama Ciudad del Puerto. Es chistoso porque uno va a Barranquilla y cuando toma un taxi o algún transporte, bueno, Ciudad del Puerto, los conjuntos se llaman Puerto Guitarra, Puerto Tambor, o sea, son como instrumentos musicales. Entonces uno no dice voy para Ciudad del Puerto, sino voy para los instrumentos. Entonces ahí la gente sabe a dónde llevarlo. Entonces Jennifer llega a uno de los conjuntos, hace su inversión de vivienda en uno de los conjuntos de Ciudad del Puerto. Y cuando ya se entrega a la administración, queda como miembro del consejo de administración. Y el panorama que encuentra Jennifer es cartera. ¿Quién ha sufrido acá por cartera en su conjunto? O casi no. O casi no. Entonces, claro, Jennifer encuentra esa situación y ¿qué es lo típico que uno hace? Coge, pues imprime a los morosos y lo pega al ascensor, en la cartelera de entrada o díganme si son... ¿Sí o no? Uno hace eso, ¿no? Manda correos, les deja la carta pues, en el buzón para que cuando lleguen firmen que la recibieron y eso no está mal, eso hay que hacerlo porque hace parte de los canales formales de comunicación. Pero entonces Jennifer nos levanta la mano en conjunto y nos dice, oiga, ¿qué hacemos? Constructora Bolívar, ustedes que apoyan toda esta gestión de la comunidad. Y decimos, tranquila Jennifer, tenemos Convivo al Día. ¿Y qué es Convivo al Día? Para ponerlo ya no en términos tan conceptuales, sino mucho más llevados a la práctica. Convivo al Día lo que hace
es dotar a la gente de una serie de habilidades, una serie de conocimientos que hagan entender por qué es importante cumplir con cosas como la cuota de administración. Entonces, y vuelvo al ejemplo este de las 100.000 viviendas gratis. Imagínense la conversación con una comunidad que recibió su vivienda gratis y que tiene en la mente, esto es gratis, para decirle, oiga, tiene que cumplir con el pago de una cuota de administración. Nada fácil, ¿cierto? Entonces, eso implica un despliegue de estrategias que tienen que ver con capacitar, con formar, con traer aliados expertos en el tema, que la gente entienda, oiga, es que la cuota que usted paga, uno, pues no es que yo le pueda hacer una rebaja grandísima, o sea, tiene una lógica que implica que cueste lo que cueste. No es que yo pueda cobrar la mitad o solo el 10% o que a mí se me ocurrió esa cifra de la nada. A usted le gusta llegar y que lo reciba un portero y que haya seguridad en su conjunto, ¿cierto? Entonces, pues eso depende de la cuota de administración. A usted le gusta que cuando pasa por las zonas comunes o disfruta de alguno de los beneficios del conjunto, pues esté en un estado de limpieza, en un estado óptimo, etc., etc. A usted le gusta que cuando va al parque o está en la cancha, pues hay una iluminación, ¿cierto? O que hay agua en las zonas comunes. Y todo eso depende de la cuota de administración, entre muchos otros temas, Entonces, lo que empezamos a hacer en Convivo al Día es transmitir habilidades administrativas a la gente. ¿Sí? Yo les decía ahorita, desconocer la norma no implica que yo no la debo cumplir, pero es más chévere cuando yo la conozco y cuando entiendo el propósito de esa norma o de ese ejercicio convencional pues, que tenemos al interior de una copropiedad que nos hace entender pues, que debemos pagar, entre otras cosas, una cuota de administración. Entonces, ahí nacen una cantidad de iniciativas bajo esa sombrilla de Convivo al Día que no solo tienen que ver con la formación. Tenemos un diplomado en Colombia absolutamente abierto pues, a las personas de los conjuntos que año a año gradúan 350 y 200 personas, incluso mucho más, que ya en lo que llevamos de existencia, pues yo creo que van como 9.000 graduados, que justamente transfiere eso, oiga, capacítese, sea líder desde la comunidad, pero desde el conocimiento de la norma, porque es que nos interesa que vivamos en una cultura de la legalidad. Eso es muy importante. Yo tengo la visión de la legalidad dentro de mi conjunto, actúo de acuerdo a la norma. Y cuando actúo de acuerdo a la norma, no solo respeto mi naturaleza individual, sino que no invado la de los otros. Y eso es muy relevante para todos y más para ustedes como administradores. Vámonos a otra historia. Dimas, líder comunitario, Candelaria. ¿Alguien de Candelaria por acá? De conjuntos de Candelaria, por ahí hay un par de manos levantadas. Dimas, instructor de Zumba, además, o sea, el hombre hace clases de aeróbicos, le encanta pues hacer brincos bailables, o sea, todo este tema y su, digamos, su dinámica de vida o al que dedica su vida pues es justamente a eso, a dar clases de este tipo. Él vive en un conjunto que tenemos en Ciudad del Valle que se llama Solares. Entonces, ¿qué pasaba con Dimas? Dimas encontró que había unas oportunidades de mejora en las zonas comunes de su conjunto. Entendió que la gente no estaba cuidando tanto como debería las zonas comunes de su conjunto. Entonces nuevamente les pregunto, ¿situación familiar o no? ¿Pasa que la gente no cuida tanto las zonas comunes? Pasa, ¿cierto? Entonces antes de contarles un poco de esta onda de convivo seguro, quiero contarles una teoría muy importante que inspiró gran parte de ese eje de convivo seguro. Y es la teoría de las ventanas rotas, la teoría de broken windows. ¿Qué pasa? Por allá en los años 60, unos investigadores dijeron, oiga, vamos a hacer un experimento. Bueno, aquí las fotos están de parques, el parque descuidado a la izquierda, a su izquierda y el parque ya en buen estado a la derecha, pero ellos en su momento decidieron hacerlo con carros. Entonces cogieron 2 carros igualitos, misma marca, mismo color, mismo modelo, todo. Y se llevaron uno hasta el Bronx en Nueva York, que pues el Bronx en Nueva York pues es una zona que uno identifica como una zona, pues digamos, donde hay ciertas situaciones sociales, donde puede haber delincuencia, donde puede haber ciertos problemas, o donde puede haber una situación de inseguridad. Y cogieron el otro y lo llevaron a Palo Alto. Palo Alto es en California, de pronto uno referencia más Silicon Valley, tal vez. Palo Alto es muy cerca de Silicon Valley y una zona donde vive pues, gente muy acomodada. Entonces dejaron los carros ahí a ver qué pasaba. Entonces, ¿ustedes qué se imaginan que pasó en el Bronx? Que a las 2 horas ya el carro no tenía llantas, ya no tenía espejos, ya las latas que quedaban estaban con grafitis o con pintura o con cosas. Y a la semana de estar el carro en el Bronx, más o menos ya no se reconocía que era un carro.
básicamente ya no se reconocía que era un automóvil. ¿Y qué creen que pasó en Palo Alto? Igual, bueno, a la semana encontraron que en Palo Alto el carro estaba exactamente en las mismas condiciones en que lo habían dejado. O sea, estaba en perfecto estado de conservación. Pero entonces uno de los investigadores dijo, oiga, ¿y si le rompemos las ventanas al carro, qué pasará? Entonces hicieron ese ejercicio, rompieron las ventanas del carro e imagínense qué pasó a los 2 días. ¿Cómo lo encontraron? A los 2 días de haber roto las ventanas del carro que estaba en Palo Alto, o del automóvil que estaba en Palo Alto, casi que estaba en las mismas condiciones que como había quedado el del Bronx. Y ahí nace la teoría de las ventanas rotas. La teoría de las ventanas rotas dice que cuando yo encuentro algo que está visiblemente deteriorado, mi tendencia humana es a seguir deteriorándolo. No me dan ganas de cuidar lo que ya nadie ha cuidado. Pero por el contrario, cuando encuentro algo que está en perfecto estado, mi tendencia humana implica que voy a conservarlo en ese estado. Entonces, ahora trasladen ese concepto a las zonas comunes. O al carro de uno, incluso, si uno le hace un rayón al carro, les aseguro que si uno no va al taller y lo arregla inmediatamente, la probabilidad de que el siguiente rayón tampoco sea arreglado es altísima, altísima. Mientras que si uno hace el ejercicio de ir, llevarlo al taller, cuidarlo, la probabilidad de que la próxima vez que pase algo uno lo conserve en el mismo estado, digamos, de perfección o de cuidado, pues va a ser altísimo. Y gran parte de nuestro eje Convivo Seguro, del eje Convivo Seguro, se basa en eso, en cómo hacemos para, a través de involucrar a la comunidad en diferentes actividades, nos dé ganas a todos de cuidar el futuro que a todos nos interesa cuidar, o la copropiedad, o la zona, o el elemento de la copropiedad que a todos nos interesa cuidar. Entonces, claro, Convivo Seguro incluye todo un panorama de actividades con la comunidad en las que los convocamos a diferentes actividades. Entonces aquí el caso de Dimas es buenísimo porque como Dimas moviliza a la gente, les enseña a bailar, les enseña a hacer ejercicio a través del baile, pues es una herramienta maravillosa para convocar comunidad y decirles, oigan, aprendan con Dimas cómo se hace la cosa, mientras nos apropiamos pues responsablemente de una zona de la copropiedad. Y cuando hablo de apropiación me refiero a generar sentido de pertenencia, a generar que ese parque, que esa piscina, que ese sauna, que ese gimnasio, que ese lo que sea, es mío también. Porque cuando yo siento que es mío, o cuando hago una actividad de siembra para los árboles del jardín o para las plantas del jardín y yo siento que es mío, pues me van a dar muchas más ganas de cuidarlos y de señalar cuando hay algo que atenta contra ese espacio que a todos nos interesa cuidar. Leía estos días del lanzamiento de IKEA en Bogotá, de IKEA, que bueno, un plan en la capital se volvió a ir a hacer fila a IKEA el pasado fin de semana. Yo afortunadamente no estuve entre esos. Pero hay incluso teorías que hablan del efecto IKEA. No sé si alguna vez han escuchado eso. El efecto IKEA, pues son muebles que IKEA es como pues guardando las proporciones como un home center. Entonces uno compra, eso sí, los muebles en una buena parte no hechos, sino como en cajas para que uno mismo los arme. Y el efecto IKEA dice que yo le doy más valor a la mesa que yo armé que a la mesa que compré hecha. Porque es que me costó trabajo hacerla, la tuve que hacer con mis manos. Entonces voy a tender a cuidar mucho más que la que compré ya hecha pues en cualquier almacén o de cualquier manera. Entonces eso es muy importante para que se lleven en mente. El eje de seguridad no necesariamente depende solo de tener frentes de seguridad y demás, eso es súper importante y eso también hace parte del modelo, por supuesto, pero sí tiene que ver con involucrar a la comunidad en diferentes escenarios que generen una apropiación del espacio que a todos como comunidad nos interesa, ¿vale? Y hablemos de convivo en ambiente, que es el último eje. Yo les decía que en general pues es difícil pensar o es difícil reñir con la idea de que es importante cuidar el planeta, ¿cierto? De que es importante garantizar un futuro sostenible y de que es importante garantizar la vida y el cumplimiento de objetivos de desarrollo. Y así nace de alguna manera Convivo en Ambiente. Yo les decía, una de las formas de consolidar comunidad, y ya les voy a contar ahorita por qué es importante esa consolidación de comunidad y por qué la premisa inicial era que no necesariamente toda conversación debe filtrarse por el administrador. Pues Convivo en Ambiente es una excusa maravillosa para crear comunidad, porque nos reúne en torno a un objetivo común y en torno a una premisa que para todos es importante. Oiga, el planeta hay que cuidar. Entonces acá Guaida tenía una preocupación en su comunidad, bueno, primero en su casa respecto a sus padres en términos de el poco cuidado del agua,
la falta de separación en la fuente, que son los temas de reciclaje. Inclusive ella tenía una preocupación en su colegio de, oiga, yo quiero hacer algo para que mis compañeros pues entiendan que lo que pasa dentro del colegio también es importante, que reciclar en el colegio es importante, que cuidar el agua del colegio es importante, que si uno va al baño no puede dejar pues el agua corriendo, etcétera, etcétera. Y Guaida participa en un programa dentro del conjunto que tenemos que se llama Guardianes del Agua. Y Guardianes del Agua lo que hace es pues desarrollar toda una serie de elementos, tips, de una manera muy pedagógica con los niños de las comunidades, pues precisamente para que empiecen a desarrollar hábitos de consumo responsable y de uso racional de los recursos. ¿Y por qué es súper importante en niños? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero Samuel, mi hijo va a cumplir 8 años en diciembre, cuando yo pongo la botella en la bolsa que no es el primero que levanta la mano y dice, hey, ¿qué pasa? ¿Cierto? Ahí no es. Esa botella va acá, la tapa va acá, el aceite no lo puedes botar ahí. O sea, los niños hoy tienen una visión de la sostenibilidad mucho más sólida incluso que la que uno como adulto tiene. Entonces, involucrar a los niños desde Convivo en Ambiente hace que sean los mejores voceros del discurso respecto al cuidado del planeta, al cuidado de los diferentes recursos que tenemos y que de verdad incentiven y sean como esos primeros veedores de las conductas en sus familias respecto pues, a estos escenarios de cuidado ambiental. Entonces, eso es Convivo en Ambiente. Nuevamente hacemos muchas actividades relacionadas pues, y dirigidas completamente a los niños. Nos aliamos con entidades locales, con las secretarías de hábitat o sus equivalentes en los diferentes municipios o con cualquier entidad pues que promueva ese cuidado ambiental. Apadrinamos humedales, llevamos a hacer actividades de siembra,